orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas, y él, iluminado en los soles de Farouk, ha dado en llamar convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumbrera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de bien por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos, quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictador que este país necesita. Buenas noches. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo video. Vamos a empezar con la introducción, pues hoy en Colombia pocos nombres despiertan emociones tan intensas como el de Álvaro Uribe Vélez. Para algunos es el hombre que rescató al país del abismo del terrorismo, para otros es un símbolo de autoritarismo, de impunidad y de las sombras de mi poder. Su figura divide el país desde hace más de 2 décadas. Uribe no solo gobernó Colombia durante 8 años, moldeó su política, su discurso, hasta su manera de entender la seguridad y la justicia. Pero detrás, el relato del héroe de la seguridad democrática, hay un entramado de decisiones, intereses y acusaciones que aún hoy generan controversia. En este video analizaremos el ascenso, el poder y las sombras de Álvaro Uribe Vélez. Revisaremos cómo llegó a ser una figura más influyente y más cuestionada de América Latina. Pero esto no es un homenaje ni una condena, es una mirada crítica basada en hechos y cifras y voces diversas que existen en nuestro país. Ahora continuamos con el contexto y el ascenso político. Para entender a Álvaro Uribe Vélez hay que entender primero el país que lo vio crecer. En los años 80 y 90, Colombia era un territorio fragmentado por guerrillas, paramilitares y narcotráfico. Se disputaba el control del territorio. La violencia no era una noticia, era el día a día. En ese contexto, era turbulento, un joven político antioqueño que comenzó a ganar visibilidad, pues Uribe fue alcalde de Medellín, senador y gobernador de Antioquia. Desde allí impulsó su primer gran bandera de seguridad ciudadana. Durante su gestión en Antioquia promovió el convivir, la cooperativa de seguridad rural que según sus defensores buscaba proteger a la comunidad del avance guerrillero, pero varias de esas cooperativas terminaron infiltradas por grupos paramilitares en el preludio de un modelo de control territorial donde la frontera entre realidad e ilegalidad empezaba a dibujarse en 2002 con un país cansado del miedo y el fracaso de los diálogos de esa paz. Uribe encarnó el discurso de la mano dura, ganó en primera vuelta y con el nacido de esto empezó a nacer cuando eh, empezaba a ganar esta primera vuelta el uribismo, más que un movimiento político, era un fenómeno ya casi emocional, casi encarnado en Colombia. Ahora nos adentramos un poquito en la era donde, bueno, él se destacó, la era Uribe, donde, bueno, se hizo famosa esa idea de seguridad democrática. Uribe llegó a la presidencia con una promesa muy clara: recuperar la seguridad perdida, su política de seguridad democrática. Redujo secuestros y debilitó a las FARC. Las carreteras volvieron a llenarse, los empresarios recuperaron confianza y Colombia pues empezaba a proyectarse de una nueva imagen internacional. Pero esa seguridad tuvo mucho costo, pues miles de denuncias señalaron violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales y el fortalecimiento de estructuras paramilitares bajo la sombra del Estado, los llamados falsos positivos y jóvenes asesinados por el ejército y presentados como los guerrilleros
abatidos. Se convirtieron en uno de los episodios más oscuros de su gobierno, mientras el país aplaudía la reducción de la violencia. Otros denunciaban un sistema que premiaba la muerte. La seguridad democrática fue eficaz, pero también fue realmente muy controversial y muy despiadada para muchas personas que, bueno, hoy en Colombia están denunciando a Álvaro Uribe. Es un momento muy despiadado de ese gobierno. Bueno, ahora nos adentramos en un terreno en el que Álvaro Uribe Vélez es por eso tan famoso, por sus sombras y controversias. Durante sus dos mandatos, Uribe consolidó un poder sin precedentes. Reformó la constitución para reelegirse, controló las instituciones y mantuvo una relación tensa con la prensa y la Corte Suprema. Su gobierno fue marcado por escándalos como las chuzadas del DAS, la parapolítica, la corrupción, las denuncias de vínculos con familiares del narcotráfico. El discurso del orden se mezclaba con el miedo. Para muchos, criticar a Uribe era casi un sacrilegio. Su popularidad rozó el 80% y su figura se volvió intocable. Pero los procesos judiciales comenzaron a abrir grietas. Exfuncionarios condenados, testimonios de paramilitares y documentos desclasificados que mostraron un extremado de poder y violencia. El legado de Uribe ya no era solo el del líder que combatió el terrorismo, sino también el de un político que alimentó una cultura de polarización y la impunidad de muchos de los que deberían estar en la cárcel. Bueno, luego de la segunda presidencia de Uribe, bueno, luego dejó el poder y sería este esta parte del video sería luego, después de ser el presidente, ¿qué pasó? Pues tras dejar el poder, Uribe no se retiró, fundó el Centro Democrático y se convirtió en el gran opositor del proceso. Bueno, el proceso de paz con las FARC, su influencia sigue marcando la agenda nacional. Luego, la llegada de Iván Duque a la presidencia fue interpretada por muchos como un tercer mandato, pero los años también trajeron juicios y pérdidas de la popularidad. En 2020 fue llamado a indagatoria por manipulación de testigos, un hecho histórico. El expresidente más poderoso del siglo XXI enfrentaba a la justicia, aunque el caso sigue en disputa, su imagen cambió para siempre. De símbolo de autoridad pasó a ser el epicentro de debate ético y político del país. Bueno, ahora sigamos con las conclusiones que hasta este momento del video vamos a sacar. Pues Álvaro Uribe Vélez, hasta el momento de este video, pues representa una era. Para unos, la del renacer de Colombia, para otros, la del abuso de poder. Su figura es espejo de un país que sigue dividido entre la necesidad de seguridad y el deseo de justicia. Más allá del juicio político o moral, Uribe deja una gran pregunta abierta. ¿Puede la paz construirse sobre los cimientos de la guerra? Su historia no ha terminado, porque su legado, para bien o para mal, sigue vivo en una lección de cada debate y en cada conversación para el futuro de Colombia. Ahorita vamos a seguir con un relato sobre algunos de los casos que sumerge a Álvaro Uribe Vélez y que, bueno, deja en duda su moralidad, su forma de gobierno. Bueno, ya como muchos sabemos, Álvaro Uribe Vélez ha estado em, unido o dentro de un caso que, bueno, es una controversia de él, que como ya lo habíamos dicho antes, bueno, fue también un legado de Uribe que afectó prácticamente a muchas de esas controversias más profundas que marcaría esa historia de Álvaro Uribe Vélez, que, bueno, en el proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal y un soborno de actuación penal fue uno de esos momentos que, bueno, estuvo muy cerca de entrar a la cárcel. Bueno, vamos a hablar, bueno, del origen de este caso, que, bueno, se remonta en el año 2012, cuando, bueno, el senador Iván Cepeda denunció a Uribe por supuestas utilizar testigos falsos para vincular a un grupo de paramilitares. En el 2018 la investigación cambió de dirección.
pues la Corte Suprema decidió investigar a Uribe en lugar de archivar el proceso. La Fiscalía presentó audios en los que presuntamente se hablaba de cuadrar declaraciones, de responder la plata para testigos y de un abogado cercano al expresidente que ofrecía beneficios judiciales a exparamilitares para que cambiaran sus versiones. Uribe rechazó estas acusaciones, publicando que se trata de una venganza política y que él nunca buscó sobornar testigos, sino comprobar información. El proceso atravesó múltiples etapas, recusaciones al fiscal, peticiones de preclusión, debates para la imparcialidad del tribunal, intercepciones telefónicas cuestionables y vacíos probatorios señalados para la defensa. Finalmente, ahorita, en el 2018, el juicio adquirió un veredicto histórico. Por un lado, una jueza de Bogotá declaró a Uribe culpable de soborno de actuación penal y fraude procesal, a pesar de ser absuelto de soborno simple. Pero en octubre del mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los cargos de manipulación de testigos. Este vaivén judicial simboliza el choque entre justicia, poder político y polarización en Colombia. Sea cual sea el veredicto final, el caso ya dejó una marca profunda en este legado que hasta ese momento era cuestionable, pero bueno, llegaba a ser un muy buen presidente. Ahora ustedes se preguntarán por qué ese caso tan controversial, por qué ese juicio que, bueno, salió librado Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Bueno, salió sobre su gobierno un problema llamado falsos positivos. Bueno, en medio de las cifras de éxito y los aplausos internacionales, había una verdad que tardó años en salir a la luz. Miles de jóvenes fueron asesinados para el ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. A esos crímenes se le conocieron como los falsos positivos. Todo comenzó en la presión para mostrar resultados en el marco de la política de seguridad democrática, bueno, que marcó ese gobierno que ofrecía incentivos a los soldados por cada baja en combate, días de permiso, ascensos y recompensas. El enemigo debía ser vencido. Las cifras tenían que demostrarlo. En ese contexto, cientos de jóvenes de barrios pobres fueron engañados con promesas de trabajo en esas regiones. Días después, aparecieron muertos con uniformes camuflados y armas plantadas. Sus familias denunciaron que nunca fueron guerrilleros, sino víctimas. En ese 2008 estalló el escándalo. Las llamadas madres de Soacha hicieron públicas las desapariciones de sus hijos. La evidencia era contundente. Los jóvenes habían sido reclutados en Bogotá y asesinados en Ocaña, norte de Santander, a cientos de kilómetros de su hogar. La ONU y la Fiscalía iniciaron investigaciones. Con el tiempo, la Jurisdicción Especial de la Paz, la JEP, determinó que al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente en el 2008 y en el 2002, durante ese gobierno que marcó todo el mundo, el gobierno de Álvaro Uribe. Las víctimas eran su mayor, eh, bueno, las víctimas eran su mayoría hombres, jóvenes, de bajos recursos, con poca o ninguna relación con grupos armados. Los altos mandos siempre negaron que existían políticas de Estado, argumentando que fueron casos aislados, cometidos por oficiales que salieron de control. Pero los patrones eran demasiado claros, órdenes similares, reportes idénticos, el mismo modus operandi en todo ese país. Años después, varios oficiales reconocieron los crímenes ante la justicia tradicional. Algunos señalaron que existía una presión constante desde arriba para demostrar resultados a cualquier costo. Los falsos positivos no fueron un error ni un exceso aislado, fueron el reflejo de un modelo de guerra en el que la vida se convirtió en una estadística. Detrás de cada número hubo una historia, un rostro, una familia. Esas voces siguen reclamando justicia para que la verdad no vuelva a repetirse bajo ningún nombre, ni
bajo ningún, pero ningún gobierno. Condensa con esto, pues lógicamente que Nicaragua da para atrás y nos queda la ruptura de relaciones con Colombia. Ahí le cobro el pasaje al embajador. También hay una amenaza de barcos regionales de seguridad. Como un presidente, cuente con eso. Eso se le manda al presidente Chávez.